Ahí estamos ya. Listo, Efra. Muy bien. Bueno, entonces vamos a descifrar qué es cada uno de esas conexiones. Este es un extracto de un diagrama original de BMW. BMW tiene, por lo menos en estos vehículos, tiene una facilidad que hay bastante información en internet. Por si quieren tenerlo ahí en cuenta, hay una página muy bonita de BMW que se llama newtis.info, así como suena, new.info, y le ponen ahí BMW y van a notar ustedes cómo salen ahí cualquier cantidad de información de lo que es los vehículos. Recuérdense que BMW como que los cataloga por su carrocería, de ahí salen los nombres E90, E46, E36. Entonces hay bastante información. new.tis.info y le ponen ahí BM y ahí les va a aparecer bastante información. Bueno, y la parte de diagramas también hay un programa de diagramas, es un poquillo más complejo porque corre como en algunas computadoras y en otro no, y hay que tener algunos parámetros ahí de la computadora, por lo menos de la laptop, pero se puede conseguir. Bueno, esto es una información tomada de ahí, así es como BM representa la conexión de ellos. Fíjese que los componentes los enumeran con letras y números, y a cada una de las líneas, si podemos observar aquí, a cada una de las terminales le pone un nombrecito. Ahí se ven como unas siglas. Entonces voy a tratar de explicarles qué es cada una de ellas y voy a empezar por lo más simple. Así es que, bueno, esta charla queda ahí en Facebook algunos días, creo no sé cuántos días, pero ahí la pueden retomar y después toman apunte de la información que por lo menos a mí me parece bastante importante tener la mano, porque resulta que estas terminales que les estoy mostrando acá, del 1, el 2, véanlas, aquí se puede apreciar que están en el conector del sensor. Entonces es muy fácil, así lo hacen los europeos, es muy común que lo hagan de esta manera. A cada una de los cableados le ponen un numerito y entonces usted se va al diagrama y observa qué es cada uno de esos números. Casi que no hay ni hace falta aprenderse los colores, porque con el número y la guía del diagrama ya yo me doy cuenta qué es cada uno de ellos. Claro, sin saber la información, estar viendo el número 8 pues sería estar como ciegos, pero si nos complementamos con esta información podemos llegarle a cada uno de ellos. Entonces, este sistema utiliza dos masas. Son dos masas las que lleva él y la voy a señalar con el número 5. El número 5 es una masa y este simbolito que está aquí, esto es un blindaje. Entonces esta es la masa de blindaje. Recordemos que las señales delicadas las protegen con una malla y esa malla va conectada a masa. Bueno, esta sería la número 4. Usted ahí tiene que medir masa, lo puede hacer con una luz de prueba. El número 5 también es una masa y aquí me está dando el color, que es un color negro. Vean cómo lo ponen en este caso ellos, MVVTS. Podríamos decir que la M podría ser masa, podríamos decir. Pero bueno, lo importante es que el número 5 y el número 4 son masas. Luego vamos a tener el cable blanco, que es el número 6, y el cable blanco es el positivo de alimentación. El cable blanco es el que alimenta todo ese circuito. Aquí tendría que ser un positivo, pero es un positivo de 5, claro, todos sabemos, de 5 voltios. Entonces, si usted mide entre el 5 y el 6, va a tener 5 voltios,
o entre el 6 y el 4 también va a tener 5 voltios. Son las dos líneas más importantes. Recuérdese que esa alimentación la pone la unidad de control, es lo que conocemos como una tensión de referencia desde la unidad de control hasta el pin número 6. Entonces ahí tenemos ya 3 pines. Nos quedan 5. Este sensor es tan complejo que necesita de una línea que se llama CLKS. CLKS significa clocks o reloj en español. Un reloj o una línea de reloj en electrónica es una línea que coordina las acciones de varios circuitos y en especial para sincronizar los diferentes sistemas digitales complejos. Cuando se habla de unidades de control, cualquier procesador tiene un reloj. En algún momento, en alguna charla lo hemos mencionado como una parte de una unidad de control interna, lo que llaman un cristal, que es el reloj. Bueno, este circuito tiene una línea que va desde la unidad de control hacia el sensor y hace lo que acaba de decirles: sincronizar y coordinar las acciones para que toda la circuitería interna que está en este sensor funcione de la manera perfecta, o sea, de la manera coordinada. Podríamos decir que el reloj es como la línea que pone el orden, que sincroniza, como el director de orquesta, el que va a llevar la secuencia. Una línea que ahora la vamos a ver, son pulsos para que todo este circuito interno funcione. Eso se le llama línea de reloj, que sería la número 8. Luego vamos a tener 2 líneas conocidas como líneas P, que son estas dos que tenemos aquí, PC1 y PS2. ¿Qué quiere decir? Que son 2 sensores. Por eso es que tenemos tanta cantidad de líneas. No solamente tenemos una línea de señal, tenemos 2 líneas de señal. Recordemos, así como en un sensor de pedal de acelerador o en un sensor de cuerpo mariposa, tenemos 2 señales. Bueno, acá también tenemos 2 señales. Sensor 1 y sensor 2. Igual que en un sensor con doble información, la finalidad es la seguridad, la redundancia, verificar una para que el sistema trabaje. Van a ir desfasadas porque no tiene sentido que vayan iguales, sino que llevan un cierto desfase a la hora de ver la información. Vamos a ver cuáles son esas 2 señales, las señales de la unidad de control. Las 2 señales son las que vienen como T. Esta es una señal y esta es la otra señal. Estas son las 2 señales del sensor de árbol de excéntrica. T, la T es de transmitir. TDAT significaría transmisión de datos del sensor 1, transmisión de datos del sensor 2. Repito, la número 3 y la número 9 son las señales de los sensores. ¿Hacia quién? Hacia la unidad de control. Entonces, podríamos decir que estas 2 señales van del sensor hacia la unidad de control. 2 señales. Y si vamos contando, fíjese que nos quedan 2 líneas más que son las que vienen marcadas con P. Les decía que este sensor es de lo más complejo porque resulta que estas 2 señales, como dice aquí, significan de proceso. Por eso aquí el reloj dice de proceso, P proceso, P proceso. Proceso del sensor 1, proceso del sensor 2.
Aparte de la alimentación positiva que les mencioné, que va en el pin número 6, resulta que en estas dos líneas, las líneas P o líneas proceso 1 y proceso 2, son de la unidad de control hacia el sensor. Aparte de la alimentación positiva, que es de 5 voltios, este sensor necesita 2 líneas de proceso para que él pueda configurar los datos. ¿Qué son esas 2 líneas de proceso? Bueno, son 2 líneas pulsantes que la unidad de control le aplica al sensor como un complemento para que todo el circuito interno que tiene el sensor funcione. En resumen, estas 3 líneas que estoy marcando ahorita, la línea de reloj, la línea de proceso 2 y la línea de proceso 1, van desde la unidad de control hacia el sensor. Y las líneas de transmisión de datos van desde el sensor hasta la unidad de control. Estas 2 rojas vienen a ser las señales y estas 2 líneas que también podríamos decir son señales, pero de la unidad de control del motor hacia el sensor para que todo el complejo circuito electrónico que está ahí adentro funcione. ¿De qué se trata esto? Bueno, que resulta que usted, conociendo qué es cada línea, puede darse a la tarea de empezar a medir cada una de ellas, claro, cuando se encuentre un sensor de estos que está bueno. Y a eso es lo que quiero llegarles, para que vean un proceso de diagnóstico de un sistema de estos y algunas cositas de más que vamos a verlas ahorita. Muy bien, entonces, sabiendo qué es cada línea, sabiendo que hay un sensor de excéntrica que cuenta con 2 señales, cuenta con alimentaciones y señales o líneas de procesos, ya usted conoce el sistema, ya vemos aquí los terminales, ya podríamos tener una idea de qué es lo que nos vamos a encontrar en este conector. Acá les voy a mostrar datos reales de un diagnóstico que se hizo, esto fue en la vida real, o sea, un trabajo de diagnóstico de un taller, en donde ahí con la cámara en ese momento, pues, era un caso o un trabajo de un vehículo, por lo tanto había que, pues, trabajar rápido porque el cliente, ustedes saben que todos los clientes necesitan el carro, entonces, pues, ahí aprovechando la oportunidad, pues, fuimos tomando algunas fotografías para que vean el detalle. Este vehículo tenía estos 2 códigos de falla. BMW tiene sus códigos de falla no genéricos, porque este sistema es exclusivo de ellos. Entonces ahí podemos ver el 2A31 y el 2A47, en donde claramente nos dice el sistema Valvetronic sensor de excéntrica. No hay una relación, no hay plausibilidad, así le llaman, entre lo que la unidad de control quiere ver y lo que el sensor le manda. Entonces, esto es de suponer que se hace conectando el escáner, se entra a la parte de motor y ahí se seleccionan los datos relacionados a Valvetronic. Luego de tener esos datos, esos 2 códigos de falla, este motor tenía el síntoma que no aceleraba, no acelera, pero si usted agarra el sensor y lo desconecta, el carro acelera lo más bien, porque recuerde lo que mencioné, como todavía tiene cuerpo de aceleración, si el sensor está fallando, el que asume la aceleración es el control electrónico de la mariposa. Entonces, acá tenemos en el flujo de datos, nosotros ingresamos al flujo de datos de ese vehículo, lo que es el flujo de datos o el data stream. Vamos a encontrarnos 2 parámetros que nos van a servir mucho para el diagnóstico, que es lo que viene a ser el ángulo especificado, o sea, lo que la unidad de control quiere ver, lo que ella espera ver en ese momento, y lo que tenemos, o sea, el dato actual. Este es un dato, digámoslo así, memorizado, y este es el dato actual del sensor de excéntrica. Entonces,
ingresamos a los datos en vivo del sistema, podemos monitorear esos dos ángulos y podemos observar acá donde tenemos este dato, obvio que es en grados, porque lo que detecta son grados. Y acá podemos ver cuando el motor tiene la falla, podemos observar que los valores se quedan en, uno se queda en 0 y el otro se quedó en 57. Por más que el motor se acelere, sube, baja revoluciones, estos dos parámetros no cambian. Ahí está muy sencillo porque si yo sé que lo que mide son grados, pues entonces cada vez, y asumiendo que es un sistema continuo, o sea que trabaja todo el tiempo, es de suponer que este sistema tiene que trabajar, o sea, la variable en grados tiene que darse constantemente. En este caso, el motor se acelera, se desacelera, se arranca, se apaga y este valor no cambia. Por lo tanto, nos lleva a pensar que efectivamente es el sensor que tiene problemas. Para continuar y hacer todavía el diagnóstico más efectivo, y aquí voy a mostrarles esta imagen donde podemos ver, estas son las señales del sensor al SM. Conectado el sensor, o sea, que yo me voy a venir, como dijo ahora el compañero Elías, voy a conectar el osciloscopio a cuáles pines, al pin número 7 y al pin número 1. Pin número 7, pin número 1, esto es lo que se ve en ese momento. Los que tenemos ya experiencia con el uso del osciloscopio podemos observar y ver claramente cómo no es una señal completamente cuadrada. Aquí se pueden ver estos picos que se ven aquí en este sector. Muy evidente es esto que estoy señalándoles en amarillo, no es normal en este sensor, no es normal, pero como en ese momento no sabemos la forma de onda que tiene que dar cuando está buena, podemos asumir que sí tenemos un problema. Repito, estas dos líneas son las que tienen que ver con el proceso, o sea, la información, la configuración de la señal. No son las señales del sensor, son las líneas que les mencioné como P de proceso desde la unidad de control hacia el sensor. Conectado el sensor, o sea, con el motor funcionando, nosotros conectamos canal 1, canal 2 y esas fueron las señales que vimos en el sensor. Luego, vean qué interesante. Esta señal que estamos viendo aquí son las dos líneas de señales que también podemos ver que tienen su interferencia. Pero, ojo, vean que tienden a ser digitales. O sea, el sensor está funcionando porque el código decía que no había plausibilidad en la información, o sea, que no concordaba la información. Entonces, aquí viene el detalle. Esta línea, vean que está mucho más limpia, mucho más nítida. ¿Sí? Aquí sí puedo ver una señal claramente bien configurada. No hay estas interferencias que les mostré aquí, no están. Ahí se nota, no hay interferencia. Pero vean el detalle. Esto se hizo con el conector desconectado. ¿Se entiende? O sea, se quitó el conector del sensor y donde nos aparecía esta señal con estas interferencias, donde aparece estas interferencias, en el momento de quitar el conector del sensor, pudimos observar que la señal mejoró. O sea, ya prácticamente tengo un 90% del diagnóstico, porque si yo conecto y la señal se desconfigura, pues muy probablemente el que está provocando eso es el sensor. Para terminar de comprobarlo,
para terminar de comprobar el problema, vean el detalle acá, este sensor va atornillado, pero no lo tenemos ahorita con sus tornillos, sino que está suelto. Entonces lo que se procedió fue a colocarlo en su posición y a empezar a mover el sensor hacia un lado y hacia el otro. Como cuando usted mueve un sensor de posición del acelerador de aquellos que tenían ajuste. Bueno, exactamente lo mismo, solo que él no tiene ajuste. Esto nada más se hizo, ¿para qué? Para comprobar que cada vez que el sensor se mueve, ya vamos a tener ¿qué? Vamos a tener variantes. Este valor lo tomamos en ralentí y este otro lo tomamos como si fuéramos acelerando, o sea, como que aquí estuviera en posición de marcha mínima y aquí acelerado. Y acá podemos ver en el gráfico, recordemos que los escáneres tienen para ver datos graficados y podemos observar que cada vez que se mueve el sensor hacia un lado y hacia el otro, pues obviamente las variantes de grados se ven, se notan. Quiere decir que con esta prueba, con esta pruebita ya usted diagnostica que efectivamente el sensor anterior estaba en mal estado. O sea, aquí hicimos la prueba con un sensor malo y acá ya conectamos un sensor en buen estado. Pero antes de ya tapar y arrancar el motor, se hizo esta prueba. Esto se hizo nada más con la ignición puesta. Que quede claro, nada más con la ignición puesta, el árbol no se está moviendo, lo que nosotros es mover el sensor y podemos darnos cuenta del funcionamiento de él. Cuando, y aquí viene algo interesante, para los que no lo saben, pues para tenerlo presente cuando usted haga una reparación de estas, cuando se reemplaza el motor o se reemplaza el sensor o se hace algún trabajo de culata, este sistema tiene que tener un ajuste de posición límite que se hace con el equipo de diagnóstico, o sea, con el escáner. En la parte de funciones especiales, como los tiene cualquier equipo de exploración o escáner, nosotros ingresamos y vean ahí donde se ve claramente, dice aprendizaje de la posición límite del sistema Valvetronic. Entonces tenemos que ingresar a este parámetro. Acá nos dice, esto es algo importante, la terminal 15 es inicio, la terminal R es accesorios, y entonces lo que nos dice es que el main relay, aquí se ve claramente, el main relay tiene que estar desactivado. O sea, esta prueba se hace con la unidad de control apagada, o sea, con el switch de ignición apagado. Esa es la condición que me da aquí. Luego de que se hace eso, aquí nos dice las condiciones para el aprendizaje del motor, o del motor, o de la posición del motor, y aquí nos especifica que la velocidad del motor tiene que ser, voy a marcarla por aquí para que vean aquí donde claramente dice que la velocidad tiene que ser 0, o sea, el motor tiene que estar apagado. Esto se hace con el motor de combustión tiene que estar apagado y la ignición tiene que estar desconectada. Vean acá donde dice, brevemente después de que se hace el aprendizaje, como en muchos aprendizajes, lo único que nos muestra es un valor que dice OK, o sea que aquí nada más cuando yo corroboro esto, le doy la tecla Enter o la tecla sí, él hace el proceso, usted puede escuchar el movimiento del motor donde empieza a buscar la posición de él, se escucha claramente en la tapa de válvulas el movimiento del motor y en ese momento el ajuste de la posición límite queda establecido. Después de que se hace ese proceso, pues simplemente se arranca el motor, luego se vuelve a apagar y nos esperamos 10 segundos. En realidad es un proceso muy, muy sencillo, siempre y cuando contemos con el equipo de diagnóstico. ¿Qué pasa si no se hace este ajuste? Bueno, que las revoluciones pueden quedar un poco más elevadas o la marcha mínima puede quedar inestable, es que las revoluciones suban y las revoluciones bajan. Cada vez que haya un proceso de reparación en el sistema, siempre tenemos que hacer un ajuste de la posición mínima
Y ahí como etapa final, el sistema le dice a uno que ya el proceso fue realizado satisfactoriamente. Repito, usted en el equipo diagnóstico ingresa BMW, la serie, todas las especificaciones, ingresamos a funciones especiales, vean que todo esto es de funciones especiales, y ahí nos vamos a encontrar una que dice ajuste límite de los valores del Valvetronic, y ahí hacemos el procedimiento después de la reparación. Como ya este motor se reparó, ya arrancaba bien, aceleraba bien, entonces ya podríamos tener una guía de cómo son esas señales cuando están en buen estado, porque las primeras que tomamos fue con error del sensor. Entonces, acá ya podemos ver en datos en vivo, ya con el sistema funcionando normalmente, vean que ya podemos ver variables en la cantidad de grados de desplazamiento del eje excéntrico. Acá tenemos en posición de ralentí, la que se pide es 47, la que se pide es 40. Siempre anda un poquito. Recuerde que cuando hablamos de una posición específica y una posición actual, normalmente no son iguales, y este vehículo recién se estaba reparando, por lo tanto todavía queda ahí un proceso de aprendizaje ya meramente de conducción. Y acá podemos ver acelerado, donde tenemos 107 y 87 en el otro, pero ya acá no tenemos falla en el vehículo. En este caso que les mencioné anteriormente, acá vean que no hay movimiento del sensor, por lo tanto ya aquí suponemos que estaba la falla. ¿Qué es lo interesante de esto? ¿Qué es lo que quiero llegar para ir terminando con la práctica? Bueno, ya de una vez que vemos que estamos en datos en vivo, en flujo de datos, en la opción que nos da todos los escáneres para ver datos, aceleramos el motor, lo apagamos, lo arrancamos, vemos variantes, ya no hay luz de check encendida, no hay fallas de motor. Acá podemos ver un gráfico de los grados de movimiento. Muchos equipos de diagnóstico hoy tienen la función para graficar datos, así como graficamos la información de los sensores convencionales del vehículo. Acá podemos graficar la información del sensor de excéntrica, donde podemos ver que cada vez que hay una aceleración, hay variantes en el funcionamiento del eje excéntrica. Esto ya es un motor que está funcionando en buenas condiciones. Una vez que ya tenemos eso, acá viene lo interesante, que nos sirve de mucho para referencias, o sea, que nosotros ahora sí podemos empezar a tomar datos de un sistema que está bueno. Anteriormente las señales que les mostré eran señales erróneas, pero ya acá tenemos señales en buen estado. Vean qué interesante la señal de forma de onda del reloj. Recuerde que hablamos de la señal de reloj. Esta es la señal que sincroniza, que coordina todo el funcionamiento interno del motor. Son pulsos, pero obsérvese que vamos a tener una pequeña variante cada X cantidad de pulsos. Acá lo tenemos el osciloscopio en un tiempo más ampliado para ver esto. Y en estas dos que mostramos es la misma señal. Esta es la misma señal que esta es la misma señal que esta, pero en diferentes configuraciones del tiempo del osciloscopio. Son señales muy rápidas, hay que grabar el osciloscopio en tiempos de microsegundos, son pulsos muy rápidos. Entonces, esta es una buena señal de una señal de reloj que cualquiera podría decir, no, esa señal está errónea, porque la señal de reloj normalmente es una señal digital, o sea, es una señal unos y ceros muy bien definidas, pero en este caso la señal de reloj tiene esa característica, una señal de reloj que está en buen estado. Luego vamos a tener las dos señales del SM al sensor. Recuerde que mencioné las dos líneas P de procesos. Vean que son dos líneas. Acá sí podemos observar claramente cómo son dos señales cuadradas bien definidas. Los voltajes son de 0. Acá vamos a tener 0 y aquí vamos a tener 5 voltios. Pulsos
de 0 y de 5 con un tiempo de activación muy, muy corto. Estas dos señales que les estoy mostrando ahorita vienen a ser estas dos señales. Vean la diferencia, cómo está esa interferencia acá. Señales del sensor. Y luego, ya como vemos que estas dos señales están bien, vean, estas serían las líneas P de proceso, las señales de proceso, y estas dos que tenemos acá son propiamente las señales 1 y 2 del sensor. Estas dos son las dos señales del sensor de posición. La que en el diagrama dice como T. Estas serían las líneas T. Estas serían las líneas T, T1 y T2. Que son las dos más importantes. Entonces aquí ya yo veo claramente, esta es la señal T1 y esta es la señal T2. Señales del sensor de posición del motor. Y las anteriores, estas dos vienen a ser las señales del SM al sensor, del SM al sensor, o sea que esta viene a ser la señal para nosotros sería P1 y esta viene a ser la señal P2. Entonces ya tenemos las señales de la SM o del SM al sensor, las señales del sensor de posición, o sea, del sensor a la unidad de control. Vean la forma de esta señal, o sea, cualquier día, eso no es una señal digital. Vean cómo tiene esas pequeñas variables. Esto también va desde 0 hasta 5 voltios, pero ojo la diferencia, no es 100% digital como esta. Esta sí se ve claramente una señal digital 5-0, 5-0, pero lo que son propiamente las señales del sensor son estas. Esta se tomó igual a diferentes tiempos. Acá podemos ver con un tiempo más ampliado. Y este osciloscopio no es de mala calidad, es un buen osciloscopio. Sin embargo, la señal que se observa no es 100% cuadrada. O sea, yo esperaba encontrarme señales, ahí ustedes me entienden, señales digitales, pero no. La señal que me encuentro tiene esas pequeñas ondulaciones, que es lo que les decía que lo hace un poco característico, y es una señal no mala, no, es una señal en buen estado. Estas son las señales que debería informar el sensor de posición. Estas dos señales que tengo acá, aquí las tengo en otra posición. Estas dos señales, aquí se notan claramente, eso es lo que me interesaba ver a mí en ese momento. Estas dos señales, que son las señales T, para recordar, son las que anteriormente en el equipo de diagnóstico yo veía con esta forma. Entonces, vea cómo cambiaron las señales del sensor. Las señales del sensor cuando estaba malo, esta es la forma que presentaba. Aquí se tomó a un tiempo X también, pero vean la diferencia, cómo se logra observar cuando ya el sensor está en buen estado. O sea, estas son las señales buenas de los dos sensores. Acá lo que se hizo fue tomar una fotografía ampliada de uno y después del otro, pero acá podemos ver lo que les comentaba, que hay un desfase entre ellas. Vean que no inicia ni termina, no, siempre va a haber un desfase, porque la idea es que una le confirma a la otra. Entonces hay unos grados de desfase. Con base a estas dos señales es la información que la unidad de control
determina la posición de este sensor. Entonces, en términos sencillos, uno podría pensar que ellos hubieran resuelto esto con un sensor doble, o sea, una alimentación de 5, una masa y 2 señales. Sí lo hicieron así, pero como el sensor es tan complejo en funcionamiento, aparte de eso, le tuvieron que agregar 2 señales de proceso, que son estas dos, que son las señales que van del SM al sensor, y le tuvieron que agregar a ese circuito interno del sensor una señal de reloj. Ahí completaríamos las 9 líneas, una línea de 5, 2 líneas de masas, una línea de reloj, 2 líneas de proceso, 2 líneas de proceso, líneas P, y 2 líneas de transmisión de datos. Básicamente, por eso les comenté que de lo que yo he visto en sensores, primero las formas de onda no son características a las que ya conocemos, y aparte de eso, ver un sensor con una línea digitalizada de reloj no es común. El reloj normalmente se queda para procesadores, pero en este sistema lo hacen de esa manera. Máxime, repito, que como controla la apertura y cierre las válvulas en todo momento, pues de ahí sale la necesidad de hacer un sensor complejo en ese sentido. Bueno, entonces, resumiendo, pues esto era lo que queríamos mostrarles la noche de hoy. 2 horas que han sido bien aprovechadas para tener un conocimiento más amplio de cómo trabaja este sistema, que aunque los motores modernos de BMW no lo incorporan ya porque se fueron por la tecnología de inyección directa, pues todavía por lo menos en nuestro mercado quedan bastantes modelos de estos, y como les comenté, Citroën y el grupo Peugeot también usa esta tecnología, y es lo que conocemos como sistema Valvetronic o sistema de alzada variable de válvulas. Profe, cuando se cambia el sensor nuevo del BBT, también se puede hacer el ajuste con el escáner, pregunta nuestro amigo Bismarck. Correcto, cada vez que se reemplace algún componente relacionado a estos, y cada vez que se repara el motor, porque hay que armar la distribución, hay que armar los árboles de levas, eso hay que hacerlo.